bueno, le comentaba a René, la semana pasada fuimos a Matamoros. Estuvimos allá en Matamoros viernes, sábado y domingo, aunque el evento era el viernes y sábado. Pero tuvimos la oportunidad de estar ahí en Matamoros y gracias a Dios, porque Dios es bueno y Dios sigue tratando y hablando en nuestro corazón, porque nunca Dios ha dejado de hacer su obra en nosotros y porque yo creo que Dios la quiere continuar y quiere hacer su obra de tal manera que pueda brillar la presencia del Señor en nuestras vidas y podamos ser luz en medio de esta tierra llena de tinieblas. Para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos que la gracia de Dios cada día sea derramada y necesitamos entender y saber que si algo hemos perdido es necesario recuperarlo. Amén. ¿Está de acuerdo? Si no ha perdido nada, bueno, entonces usted ya es alguien que está listo para la venida del Señor Jesús o para ir a predicar aquí a las comunidades. Ok, gracias hermano, muchas gracias, doble bendición. Muy bien, así que le decía, tuvimos la oportunidad de estar ahí. La verdad es que la presencia de Dios está en todo lugar donde la iglesia se congrega con hambre, con anhelo de su presencia y con deseo de que algo más suceda. Y yo le puedo decir, gracias a Dios por los pastores que fueron a Matamoros, por los que organizaron, y gracias a Dios sobre todas las cosas por la presencia del Espíritu Santo de Dios moviéndose en Matamoros, pero también el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta y saber. El Espíritu Santo está trabajando con la iglesia, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Solo hay que poner nuestra mirada en lo que realmente nos va a producir y nos va a dar la oportunidad de ser útiles en las manos de Dios. Porque uno puede mirar cualquier cosa y puede desviarse de los propósitos de Dios, o puede tal vez enfriarse un poco o llegar a tibieza. Por eso es que hay que redireccionar nuestra vida en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque problemas, estoy seguro, hay muchos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes si tiene problemas, va a decir que sí. Y me va a empezar a contar problemas y me va a doler la cabeza. Y voy a sentir aquí en mi cabeza que no puedo. Y entonces viene la carga y tal vez me preocupo por usted y hasta se me cae el pelo. Pero he decidido mejor depositar en manos de Dios primero mi vida, pero también a la iglesia, y suplicarle al Espíritu Santo que trabaje con nosotros donde nosotros nos encontremos. Amén. Y vamos al libro de Segundo de Reyes. Le voy a compartir algunas cosas de lo que estuvimos viendo. Claro que para esto yo tendría que predicar cuando menos 4 veces para decirle lo que realmente entendí de parte del Señor. Pero le voy a hablar de una parte importante que tiene que ver con la recuperación de la unción. Libro de Segunda de Reyes, capítulo número 6, verso 1 al 7. ¿Sí estamos? Usted le puede poner un título ahí: recuperando la unción, la presencia de Dios, el poder de Dios, etcétera, como usted quiera ponerle, pero póngale un título donde usted pueda acordarse de la oportunidad que Dios nos da de recuperar lo perdido. Así que en este relato vemos a un personaje llamado Eliseo. Vemos a los hijos de los profetas. Dice su palabra, verso 1 al 7, se lo voy a leer. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, ¿cómo era el lugar donde estaban reunidos? Era pequeño, como el salón de arriba, como este lugar, tal vez pequeño, ¿no? Dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán,
cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó de él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Primero vemos, estaba Eliseo y estaban los hijos de los profetas, y el lugar donde estaban, que dice que era pequeño, era estrecho, y alguien de ellos piensa y considera que hay que engrandecer o agrandar el lugar, ¿sí? Agrandar el lugar. Engrandecer tiene que ver con ir hacia arriba tal vez, pero agrandar tiene que ver con ir hacia los lados. Pero alguien de ellos se le ocurrió agrandar el lugar, y para esto decidieron ir al Jordán, al río Jordán, donde seguramente al lado del río habría árboles, y cada quien iba a cortar por lo menos una viga, porque el propósito era agrandar el lugar. Pero resulta, cuando estaban ahí, uno de ellos que había pedido prestado un hacha, no era ni de él, había pedido prestado un hacha. Resulta que cuando estaba cortando el árbol, en algún momento determinado, el hacha salió volando y el hacha cayó en el agua. Y le pregunto, cuando un fierro o algo pesado cae en el agua, ¿flota? No flota. Nosotros mismos, si caemos al agua, tampoco flotamos. Hay excepciones, claro. Hay gente que casi ni pesa y por más que trata de sumirse, no logra meterse, ¿no? Queda arriba, el agua lo avienta. Y entonces aquí estamos viendo, el lugar era estrecho, fueron a buscar madera para agrandar el lugar. Y cuando hablamos del hacha, en este caso, el hacha representa la unción del Espíritu Santo de Dios. El hacha representa la unción del Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahí, cuando se habla de recuperar el hacha, estamos hablando de recuperar la unción del Espíritu Santo. Y tú y yo sabemos claramente que el Señor Jesús dio palabras como estas. Él dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Porque necesitamos la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo, para cumplir la misión o el propósito o los planes que Dios tiene para nosotros. Porque si no tenemos unción en la presencia del Espíritu Santo de Dios, entonces se nos va a hacer muy difícil el hecho de que podamos ser útiles para que el nombre de Dios sea exaltado o sea conocido o sea dado a conocer por nosotros. Entonces resulta que cuando el hacha tiene que ser recuperada, se busca a alguien. En el caso de este muchacho que se le cayó el hacha, ¿a quién buscó en este caso? Buscó al profeta, buscó a uno que tenía la presencia del Espíritu Santo, la unción, para recuperar lo que se había perdido. ¿Sí estamos de acuerdo? Buscó a alguien que tenía la presencia, la unción. No se dirigió con uno de sus compañeros, sino que se dirigió con el profeta, porque él sabía que algo iba a suceder cuando le dijera al profeta lo que se estaba perdiendo, lo que se había perdido. Por eso nosotros necesitamos, si tú y yo hemos perdido algo, si tal vez tú dices: es que perdí el anhelo de Dios, perdí el deseo de hablar del Señor, perdí el anhelo de seguir adelante, perdí el anhelo de congregarme, perdí el anhelo, no sé, podemos perder muchísimas cosas a lo largo del caminar en el Señor. El anhelo por estar en Dios, en su presencia, no sé. Pero para recuperar todo eso necesitamos a alguien que venga y te diga: se puede recuperar la unción, se puede recuperar lo perdido, se puede recuperar. Porque usted sabe, para que un hacha pueda ser útil, tiene que estar como. ¿Usted nunca ha cortado árboles con un hacha? ¿A alguien le ha tocado? Bueno, en el rancho el hacha es útil, se usa para cortar árboles, para cortar leña, para otras cosas. Pero un hacha, si se va a usar un hacha, el hacha tiene que estar afilada. Si no tiene filo, se va a necesitar más fuerza y hasta se lastiman las manos muchas veces. Salen ampollas
y se duelen las manos porque un hacha que no está afilada necesita ser afilada. Cuando el hacha pierde su filo, entonces hay necesidad de golpear más y de ejercer más fuerza. Se tiene que volver a afilar el hacha. Quiere decir, tenemos que recuperar la unción que hemos perdido. No que Dios ya no esté, Dios está. ¿Sí me explico? Porque Dios no va a faltar a su promesa y a su palabra. Dios dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y entonces Dios no va a faltar a lo que dijo. Pero nosotros tenemos que recuperar ese anhelo por Dios, ese deseo por Él. ¿Sí estamos? La unción es dada por el Espíritu Santo para cumplir la misión, dijimos. Hechos 1:8. Y Goliat lanza un reto. ¿Quién debió o quién debería de haber enfrentado al gigante? Saúl debió de haber dicho, si te quieres ahora sí pelear con alguien, aquí estoy yo. Pero ¿sabe qué había sucedido? Lo que había sucedido es que en el caso de Saúl había perdido la unción por causa de considerar que él tenía una mejor opción a lo que Dios le había dicho. O sea que había obedecido a medias en algunos casos. Había sido medio obediente. Sí, me explico. Medio obediente. Entonces llega un momento que pierde la unción. Y resulta que cuando la pierde, entonces se vuelve un miedoso. Vienen espíritus inmundos a poner temor, miedo, ganas de morir, etcétera, etcétera. Y cuando está el gigante, este tiene miedo. Pero hay un chamaquito, un muchachito que recién recibió la unción del cielo por la indicación de Dios al profeta Samuel. Y este muchacho ahora, por la presencia del Espíritu de Dios, es un valiente, es un guerrero, aunque nunca había pertenecido a un ejército. Es parte del ejército de Dios, aunque nunca había sido llamado a las filas del ejército de Israel, llamado David. Y cuando David llega al campamento y se da cuenta de este reto del gigante, él lo enfrenta, lo derrota, lo mata, lo destruye. Y entonces ahí cuando regresaron a Jerusalén, las mujeres empezaron a cantar y las doncellas y las princesas empezaron a cantar canciones como estas. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No sé cuál era la tonada. ¿No? ¿Cuál sería? No sé usted, no sé, usted póngale la que quiera. Pero empezaron a cantar y cuando llegaron a Jerusalén, el rey se puso celoso. Dijo, ¿por qué a David le pusieron 10,000 y a mí miles? Y entonces se puso celoso. Y llega un momento que Saúl se levanta en contra de David y lo quiere matar. Más de una ocasión lo quiere clavar con la lanza en la pared, no lo logra. Y llega un momento que en el caso de Saúl, lo que él quiere es matar a David, porque él piensa, si lo mata, bueno, se acaba todo. Y su hijo va a ser el siguiente rey de Israel. Y entonces el mismo David cuando peca y hace lo que no conviene, en uno de los salmos, en el 51, le dice a Dios, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando David está haciendo esto, David lo que está haciendo es, él quiere recuperar la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque alguien sin la presencia del Espíritu Santo de Dios se seca, se amarga, se llena de una condición terrible. Sin el Espíritu Santo de Dios solamente hacemos esfuerzos y no ganamos. Con el Espíritu Santo ganamos, nos levantamos, etcétera. Así que David, aún el mismo David, cuando él pecó y viene el profeta, él le dice a Dios, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el anhelo del corazón de David era recuperar lo perdido, aunque el tiempo perdido ya no lo pudo recuperar. Pero nosotros tenemos que anhelar recuperar lo perdido. ¿Sabe por qué? Porque la unción es prestada y hay que cuidar la unción que el Señor nos ha dado. ¿Sí estamos hasta aquí? La unción es prestada y hay que cuidar la unción y la presencia del Espíritu Santo que Dios nos ha dado.
La unción viene cuando nosotros nos encontramos con Dios, o Dios usa a alguien para que su unción venga sobre nuestra vida, que puede ser un profeta, un pastor, un apóstol, no sé, alguien de Dios. O cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ahí viene la presencia del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Amén. ¿Cómo podemos recuperar la unción? ¿Se podrá recuperar? Sí. En el caso de Saúl, el mismo Saúl tuvo una oportunidad maravillosa de recuperar la unción. Cuando Saúl se levanta para ir en contra de David, llega un momento que Saúl llega a un lugar llamado Ramá. En 1 Samuel 19, 1 Samuel 19, hay un relato. Cuando Saúl está persiguiendo a David, él sabe que está en un lugar llamado Ramá, y entonces lo que él hace es que envía a varios mensajeros o hombres para querer apresar a David. En el capítulo 19 de 1 Samuel, verso 18 al 24, dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, el mismo Saúl, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, está en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Quién vino sobre Saúl? Dice: el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y he aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Ahí era la oportunidad dada por Dios para que Saúl recuperara la unción que en algún momento determinado había perdido. Porque él manda un grupo de mensajeros. Bueno, 3 grupos de mensajeros. Manda uno, y resulta que cuando llegan al lugar, por causa de la presencia de Dios, por causa de la unción del Espíritu Santo, ellos empiezan a profetizar. Cada uno de ellos, los mensajeros, empiezan a profetizar, y como no regresan, Saúl decide ir. Y cuando Saúl todavía ni llega al lugar, el Espíritu Santo viene, y entonces Saúl empieza a profetizar, y estuvo la parte de aquel día y toda la noche profetizando delante de Dios. Y entonces ese refrán se escuchaba en Israel: Saúl entre los profetas. Ahí era el momento donde Saúl tenía la oportunidad de recuperar la unción que había perdido. Mas sin embargo, después lo vemos haciendo cosas inconvenientes. Quiere decir, Dios da oportunidades, pero la decisión es nuestra. ¿Sí me explico? Dios da oportunidades de recuperar lo que hemos perdido, pero la unción es tuya y mía. ¿Estamos hasta aquí? Hay otro hombre llamado Sansón. En el caso de Sansón, usted puede ver la historia de Sansón en el libro de Jueces. Sansón es un hombre que antes de que naciera se habló y se profetizó de él, y se dio indicaciones para que fuera apartado por Dios. Fue apartado por Dios, pero su familia tenía que hacer algunas cosas y lo apartaron. Y este hombre llamado Sansón fue un hombre que tenía una fuerza extraordinaria. Su pelo no había sido cortado y tenía varias características que tenía que cumplir. Pero más sin embargo,
por causa de las malas decisiones y por causa de un problema sexual, Saúl pierde la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida. La pierde. El problema es que él ni siquiera se había dado cuenta, porque cuando está aquella mujer tratando de sacar la verdad, ¿cómo se llamaba la mujer? Dalila, eso, Dalila. Cuando aquella mujer le sacó la verdad, entonces le cortaron el pelo, y cuando le cortaron el pelo y volvió en sí o despertó, dice que él ni siquiera se había dado cuenta que la unción del Señor ya no estaba en él, porque él pensó: me voy a levantar otra vez como las otras veces y voy a vencer a mis enemigos. Y sorpresa, ahora se encontró tan debilucho como cualquier hombre sin Dios. Y entonces fue vencido por sus enemigos. Hicieron escarnio, se burlaron de él, lo llevaron a que moliera, a que fuera útil para una piedra de molino, que para esa piedra de molino se necesitaban en algunos casos animales de carga, burros, mulas, bueyes y demás familiares. Pero en este caso pusieron a Sansón ahí. Y entonces a Sansón pasa el tiempo, le vuelve a crecer el pelo. Y no es tanto el pelo, sino yo creo que en el caso de Sansón tuvo que reflexionar lo que había sucedido en su vida. Yo creo que él tuvo que delante de Dios pedirle otra oportunidad, de pedirle perdón: me equivoqué, debí de haber cuidado lo que tú me diste. Y llega el momento en el cual había una fiesta, los filisteos tenían una fiesta con sus dioses, y entonces mandan traer en este caso a Sansón para seguirse burlando de él. Y entonces cuando lo traen, él dice que le dice al muchacho que lo trae: dime dónde están las bases, las columnas, porque era un lugar donde había mucha gente reunida. Y entonces le pide a Dios una oportunidad más, pero esta oportunidad le iba a costar su propia vida. En el caso de Sansón, recuperó lo perdido, disfrutó de la última victoria, y fueron más los que murieron en esta última victoria que los que había derrotado en el pasado. Pero le costó su propia vida. Pero quiero decirle, recuperó lo que había perdido en algún momento determinado. Descuidó la unción, la presencia de Dios, pero la recuperó. Así que puedo decirle, se puede recuperar. Se puede recuperar. Pero para eso tenemos que nosotros entender: la unción nos fue prestada por el Señor para cumplir los planes y los propósitos suyos. ¿Qué tenemos que hacer para mantener la unción? ¿Habrá algo que tengamos que hacer? ¿Habrá algo que tengamos que hacer para que la unción se mantenga? Dijimos, se puede recuperar, se perdió. Y si ya la tenemos, ¿qué tenemos que hacer para que la unción y la presencia de Dios se mantenga en nuestra vida? Número uno, tenemos que estar constantemente en su palabra. En el caso de Josué, este fue un hombre ungido, el mismo Moisés, el hombre que Dios usó de manera extraordinaria para sacar a toda una nación de Egipto. Este hombre llamado Moisés fue el que puso las manos sobre Josué, y vino la unción, la misma presencia que estaba en Moisés estaba en Josué para lo que había de venir. Y entonces Dios le da indicaciones a Josué. Número uno, le dice a Josué palabras como estas: que tenía que meditar en la palabra y en la ley de Dios. ¿Sí se acuerda? Josué 1, versos 8 y 9. ¿Sí se acuerda lo que dice? ¿Alguien se acuerda lo que dice ahí? A lo mejor no con los versículos que dice ahí, pero ¿se acuerda? ¿Y qué más dice? Y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Y a veces no sabemos la última parte, ¿no? Y todo lo que hagas te va a salir bien. Sí, pero hay una condición. Lo que le está diciendo a Dios a Josué: mira, Josué, para que se mantenga la unción y para que tú puedas vencer y tomar a la nación que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob y a todo Israel, tienes que permanecer en la palabra, tienes que meditar en la palabra y en la ley día y noche. O sea que nosotros tenemos que dar tiempo para estar en la Biblia todos los días de nuestra vida.
no es solamente porque, bueno, el domingo ya el pastor me habló o alguien me habló de la palabra y está bien. No, no, es como si tú comieras hoy y vinieras comiendo hasta el próximo domingo y entre la semana no comes nada. Te vas a sentir débil, con ganas de no hacer nada, ni trabajar, ni vestirte, ni cambiarte, ni bañarte, ni asearte, porque una persona que no come se va debilitando. Pero nosotros tenemos que saber, la palabra misma de Dios es el alimento para nosotros. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos nosotros que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que saber que la unción de Dios nos da la oportunidad de vivir la palabra de Dios. No solamente se trata de que la leas, sino se trata de saber que si la presencia de Dios está con nosotros, el mismo Espíritu Santo de Dios nos va a revelar lo que nosotros estamos leyendo, pero para eso hay que estar meditando constantemente en su palabra. Si pudiese día y noche meditar en la palabra sería mucho mejor. Si pudiera tener tiempos donde usted se esfuerza, se sienta y tiene un lugar especial para leer la Biblia en casa, sería mucho mejor. ¿Sí me explico? Dijimos número 1, tenemos que meditar en la palabra y tenemos la unción de Dios para aplicar la palabra y para predicar la palabra de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Así que meditemos día y noche en la palabra de Dios, y entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua de vida, como árboles frondosos que florece y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero tenemos que estar constantemente meditando en su palabra. Número 2, tenemos que tener una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. En el caso de Moisés, usted se acuerda, subió al monte 40 días, después bajó y volvió a subir 40 días, y después este hombre estaba constantemente en el tabernáculo de Dios en medio del desierto. Este hombre juntamente con su ayudante, que era Josué, porque también dice que Josué, si usted ve a Josué, ve a un Josué, a un joven todavía, que él está en el tabernáculo buscando y estando en la presencia de Dios, en una comunión constante. Así que tú y yo, lo segundo que tenemos que hacer para que la unción se mantenga es, tenemos que estar constantemente en una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Filipenses 2, verso 1 y 2, y segunda de Corintios 13, verso 14. Ahí dice, y la comunión con el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos la oportunidad de tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. A veces sucede que nos sentimos solos, nos sentimos desesperados, desamparados, nos sentimos con ganas o con ganas de no hacer nada o sin fuerzas. Pero tenemos que comunicarnos y relacionarnos con el Espíritu Santo, porque Él es el que da nuevas fuerzas, entiende lo que hay en el corazón y nos da la oportunidad de poder estar en esa comunión constante con Él, no importa donde tú estés. Salmo 139, usted lo puede ver, donde tú vas, si vas a lo más alto, ahí está el Espíritu Santo. Si vas a lo más bajo, ahí está también. ¿A dónde podremos huir del Espíritu Santo de Dios? Si no se puede huir del Espíritu Santo de Dios, es mejor tener comunión con Él. Dice 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pablo, cuando escribió a Corinto y a la iglesia en general, él habla de estas cosas, habla de una comunión con el Espíritu Santo, que debe ser una comunión constante todos los días. Amén. Y el otro pasaje que le decía, Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Así que nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, y la comunión con el Espíritu Santo de Dios nos trae la oportunidad de poder entender lo importante que es poder estar juntos, de poder caminar de acuerdo, de poder tener unidad, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios, que quiere revelarnos cosas que ojo no vio ni oyó. El Espíritu quiere revelarnos porque le amamos, porque le damos el lugar. Y el Espíritu Santo dice en su palabra en el libro de Santiago que Él nos anhela celosamente. Además dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí estamos hasta aquí? Es importante que nosotros adoremos a Dios. Punto siguiente: es importante que nosotros adoremos a Dios, y la adoración a Dios sea una adoración ungida. A la iglesia llegamos, usted puede llegar aquí a la hora que usted decida hacerlo, pero yo le recomiendo llegue a la hora adecuada, porque el propósito es empezar aquí con una alabanza y una adoración a Dios en espíritu y en verdad. Está bien, porque hoy llovió y bueno, no podemos decirle hoy llovió, así que por el día de hoy usted tiene la excusa perfecta, ¿no? Eso está bueno. Llovió, pastor, y mi hijo no se podía mojar. No sé, cosas como esas, ¿no? Pero en el libro de Efesios capítulo 5 versos 18 al 21 es un pasaje clave en esto que hablamos. Y lo que nosotros tenemos que saber es que debe haber una adoración constante para con Él. El problema es que muchas veces no adoramos al Señor bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque no hemos conocido la grandeza del Padre, no hemos entendido la grandeza de Él, y no nos ha llegado la revelación de lo grandioso que Él es. Nosotros somos tan pequeños, somos tan, ¿cómo le puedo explicar? Tan frágiles, tan pequeños, tan sin entendimiento a veces, pero Dios sobre nos da el entendimiento para saber la grandeza de Dios, para saber lo extraordinario y lo grandioso que Él es. Cuando nos llegue la revelación de lo grandioso que Él es, entonces vamos a empezar a dar una adoración a Dios por lo que Él es. Mientras no nos ha llegado la revelación, nos quedamos con un pensamiento de que Dios es pequeño, de que Él es un Diosito, uno pequeño. Pero cuando nos llega la revelación de su grandeza, entonces en nuestro corazón va a haber una adoración para aquel que es el más grande y más extraordinario, y el único que merece ser adorado en espíritu y en verdad. Porque cuando el Señor se encontró con aquella mujer, la samaritana, hubo una discusión entre ellos, porque aquella decía: es que me dijeron que solamente allá se debe de adorar. Y el Señor le dice: mira, vienen días y viene la hora donde es necesario que se adore a Dios en espíritu y en verdad. ¿En dónde? En el lugar donde haya un adorador que entienda la grandeza de Dios. Ahí el Señor va a derramar de su presencia, su gracia, y va a derramar de su revelación, porque en medio de la adoración Él viene a obrar en nuestra vida. Pero sí es entendible que debemos nosotros adorar a Dios con todo nuestro ser, pero mayormente la adoración se da en espíritu. Pero a veces el alma no quiere. El alma tiene que someterse al espíritu igual que el cuerpo. El alma tiene que estar sometida, porque a veces el alma todavía quiere atención. El cuerpo también lo quiere. Y el espíritu es esa parte que Dios nos dio, que forma la parte principal del hombre. Es que el hombre tiene espíritu. Cuando nosotros nacimos de nuevo, tú y yo nacimos de nuevo. Tenemos hasta la fecha de nuestro nuevo nacimiento, y si no la tiene, hoy puede ser su nuevo nacimiento, pero tenemos la fecha. ¿Por qué un nuevo nacimiento? Porque a partir de ese día el Espíritu Santo de Dios viene a dar una capacidad extraordinaria a nuestro espíritu de adorar al Padre, que no la tiene el hombre sin Dios. El hombre sin Dios no va a poder adorar a Dios. El hombre carnal va a batallar, pero el hombre espiritual va a adorar a Dios. Le va a cantar canciones de amor a Él, expresando su grandeza.
El día que nos llegue la revelación de su grandeza, entonces ese día vamos a darle la mejor adoración al Rey. Si hoy llega esa revelación, entonces a partir de hoy tenemos que levantarnos para adorar a Dios, porque cuando lo hacemos, eso mantiene la presencia de Dios, porque Él habita en medio de un pueblo que le alaba, en medio de un pueblo que le adora, en medio de nosotros que le damos adoración sin importar la circunstancia. Circunstancias y problemas hay muchos, pero no te enfoques en los problemas y las circunstancias. Tu mirada no esté puesta en lo que te falta, sino en la grandeza de Dios. Tu mirada no se ponga en lo pequeño que eres, sino en lo grande que es Él que nos llamó. ¿Sí me explico? Que tu mirada, la tuya y la mía, no esté puesta en nuestra incapacidad mental, sino que esté puesta en lo maravilloso que Él es, que hizo todas las cosas. No lo entendemos, ni entendemos quién es Dios, porque nos hacemos preguntas a veces, bueno, ¿y quién es Él? Y a veces hay preguntas que nos hacen y no podemos responder. Si no se sabe la respuesta, no intente responder a algo que ni siquiera usted sabe y no le llegó la revelación. Mejor adore a Dios. A lo mejor usted puede decir, no sé lo grandioso que Él es todavía, pero yo le adoro con lo poco que ya entendí de lo que es Él, y le doy gloria y le adoro. No sé todo lo que es Dios, porque cuando llegue a su presencia, cuando llegue al cielo, voy a entender todo lo grandioso que Él es, y Él me va a sorprender de lo grandioso que Él es. Pero que Él nos empiece a sorprender desde aquí que estamos en la tierra, y le demos a Dios nuestra mejor adoración. ¿Batalla para adorar a Dios? ¿Sí o no? No me responda, pregúntese. ¿Qué dice el pasaje de Efesios? Si alguien lo quiere leer, está bien, si no, se lo leo. Dice en la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo respiramos, tenemos vida, tenemos fuerza, nos levantamos el día de hoy, y si nos levantamos es para adorar a Dios. ¿Sí me explico? Si el día de mañana Dios nos permite levantarnos, es que tenemos que adorar a Dios. Tal vez a veces cantamos cánticos que pueden ser motivacionales, o sea, que nos motivan tal vez, pero lo que Dios anhela es que haya cánticos de adoración que exalten su grandeza, y entonces esos cánticos manifiesten al cantarlos la gloria y lo maravilloso que Dios es. Hay cánticos que tú y yo tenemos que cantarle a Dios, cánticos que exalten a Dios, cánticos que den a conocer la grandeza suya, cánticos que nos permita entender lo maravilloso, grandioso y extraordinario que Él es, pero tenemos que cantarle a Dios. No sé usted qué canta durante la semana, porque aquí, bueno, tenemos un tiempo de adoración y le cantamos a Dios y escogemos algunos cantos. Algunos ya los aprendimos, otros ni siquiera sabemos la letra, otros nunca los hemos escuchado. Pero la verdad es que, ¿qué canta durante la semana? ¿A quién le canta durante la semana? ¿A quién exalta durante estos días? ¿A quién le da gracias? ¿A quién le da gloria durante los 7 días de la semana? ¿A quién le da alabanza con su vida, con su ser? ¿A quién está exaltando día a día? Tenemos que estar adorando y exaltando su nombre. Tenemos que estarle dando gloria y tenemos que darle gracias por todo. Si llueve, gracias por la lluvia. Si hace sol, gracias por el sol. Si tiene casa, gracias por la casa. Si renta, gracias por la renta. ¿Sí estamos? Si tiene carne asada, gracias por la carne asada. Si tiene solamente un plato de lentejas, gracias por el plato de lentejas. Vaya, tiene que haber desde nuestro corazón una adoración para el Rey de Gloria, porque todo procede de Él. Amén. Y el siguiente punto: para mantener la unción hay que buscar vasijas vacías donde podamos vertir de lo que Dios ya ha puesto en nosotros, porque si no, solamente
nos estancamos. Y vaya que hoy no voy a hablar de eso, será posteriormente. Pero si nosotros queremos mantener la unción, tenemos que ministrar la unción a otros, a vasijas vacías, a personas que no han conocido del Señor Jesús. Y en el libro de Segunda de Reyes, usted puede ver, hay un relato donde hay una mujer que viene con el mismo profeta que veíamos hace rato, con el profeta Eliseo. Y este profeta, cuando escucha la necesidad de aquella mujer, porque ella viene, porque tiene deudas, le están cobrando el Coppel, el Banco Azteca y otros acreedores le están cobrando, y ella no sabe qué hacer, y viene con el profeta. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en casa? Y solamente le dice a aquella mujer: tengo solamente aceite. Y el profeta le da una indicación y le dice: mira, lo que vas a hacer es que vas a buscar vasijas vacías, vas a pedir vasijas vacías a tus vecinos, a tus compañeros, a la gente que vive cerca de ti. Vas a juntar las vasijas vacías. Y entonces lo que hace esta mujer es que manda a sus hijos, y lo que hacen sus hijos es piden vasijas vacías, llenan la casa de vasijas vacías. Todas están vacías, solamente hay un poco de aceite. Y resulta que cuando empieza a vertir aceite, esto lo puede ver en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 al 7, puede ver este relato. Cuando ella empieza a vertir el aceite, se empieza a llenar la primera vasija, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento que todas las vasijas están llenas. Y esta pregunta: ¿hay otra vasija vacía? Dice: ya son todas. Y cuando ya se llenó la última vasija, entonces cesa el aceite. ¿Sí me explico? Ya deja de fluir el aceite. Por eso es que si nosotros queremos mantener la unción, es que busquemos vasijas vacías que sean llenas del aceite o de la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pablo fue un hombre extraordinario, un hombre ordinario, perseguidor de la iglesia, pero después se convirtió en un hombre extraordinario, porque cada vez que veía a alguien que tenía capacidades para ser líder, o para ser alguien, un anciano o un joven, él siempre veía la oportunidad, en el caso de Pablo, de poner manos, de ungir a alguien, porque entonces cuando tú unges a alguien, cuando tú pones manos sobre alguien, o cuando tú viertes sobre alguien lo que Dios te ha dado, lo que estamos haciendo es que estamos asegurando la generación que viene, que también ha de llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tú y yo a veces cuando ponemos mirada en las circunstancias de la vida, en lugar de poner la mirada en la necesidad que hay en las personas y de la oportunidad que tenemos de que la unción venga sobre ellos, cuando ponemos la mirada solamente en las circunstancias, viene un estancamiento en nuestra vida. Y aunque la presencia esté, aunque la unción esté, si no somos útiles para ello, solamente viene a nuestro corazón cierta amargura, dolor, etcétera. Pero Dios nos use para que otras vasijas se llenen de la presencia del Señor. Pero tenemos que ser útiles. ¿Quieres ser útil? ¿Quieres ser útil para que la presencia de Dios fluya a través de ti? ¿Quieres que el Espíritu de Dios te use? No hay edad. No me digas soy viejo, o no me digas soy pequeño, o no me digas no sé, o no me digas no puedo, o no me digas es que ya el Señor no está conmigo. No, si Él está con nosotros, Él quiere usar nuestra vida en la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quieres que Dios te use? La segunda parte lo vemos posteriormente. No sería hoy, pero posteriormente vemos la segunda, tercera y cuarta parte. Sí estamos, pero esta sería la primera parte. Así que en este momento quiero que medites en eso unos momentos. Ahí cierra tus ojos, medita delante de Dios. Medita en lo que estamos hablando, en lo que hemos hablado. Y que el Espíritu Santo de Dios
te esté hablando al corazón. Hay algo que tienes que recuperar. Has dejado de leer la Biblia, has dejado de comunicarte con el Espíritu Santo, has dejado de hablar y de anunciar que el Señor Jesús puede traer vida, puede traer bendición, puede traer salud. ¿Has dejado de hacer alguna de estas cosas que estamos hablando? Si por alguna razón tú dices: sí, necesito la presencia del Espíritu Santo de Dios, necesito recuperar lo que tenía en el principio, entonces bienvenido en esta tarde a este lugar. Bienvenido en este tiempo a esta oportunidad que Dios nos da, porque Él es bueno, porque Él es grandioso. ¿Has dejado de adorar a Dios en medio de las circunstancias de tu vida? ¿Has dejado de exaltar su nombre con tu propia vida y tu ejemplo para con los demás y para con Dios sobre todo? Así que medita unos momentos y después vamos a orar delante de Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Exaltado eres. Exaltado eres. Eres digno de toda gloria. Eres digno de toda adoración. Eres digno, Señor. Eres digno. Te damos la gloria a ti en esta tarde. Así que ahí en tu lugar, si hay algo que tengas que recuperar y anhelas hacer un compromiso con Dios, de estar haciendo estas cosas de las que hemos hablado y mantener la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios, si ese es tu anhelo, te voy a pedir que te vayas poniendo de pie delante de Él. Y le empieces a hablar a Él y le empieces a decir: necesito recuperar lo perdido. Y el Espíritu Santo de Dios venga en esta tarde a tu vida. La unción del Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Nunca te deje. Nunca te suelte hasta hacer contigo lo que Él planeó en el cielo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Si tienes que pedirle perdón de algo, pídele perdón a Él. Sobre mí, si has descuidado su presencia, cualquiera que haya sido el descuido, dile: perdóname. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder. Si sabes que lo has contristado a Él, mi vida nunca dile: perdóname. Será igual. Perdóname, Señor. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder
con Él? Levanta tus manos en alto y dile: quiero recuperar la unción. Levanta tus manos muy en alto, dile: yo quiero recuperar la unción tuya, Espíritu Santo de Dios. Y te quiero suplicar, llena mi vida. Levanta tus manos en alto delante de Él y díselo. Y si quieres venir al altar, ven al altar en esta hora y dile: aquí estoy, quiero recuperar lo que he perdido. Anhelo por ti, deseo por ti, hambre por ti, hambre de tu palabra, deseo de tu palabra, deseo de tus propósitos, anhelo de comunión contigo. Así que si el anhelo de tu corazón es pasar acá al frente al altar del Señor, pasa en esta tarde. Cayendo sobre mí, curándome, Aleluya. cambiando mi ser. Y habla con Él y dile: quiero la unción tuya, Espíritu de Dios. Cayendo sobre Anhelo mucho más de tu presencia. Anhelo mucho más de ti. mi ser. Aquí estoy otra vez. Y mi alma Aquí están estoy otra llenando vez. con el poder de tu Espíritu Santo. Aquí estoy una vez más. Mi vida nunca más Fui será llamado igual. este día. Fui llamado esta tarde. Fui llamado para estar contigo. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será Aleluya. igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder bendito de tu Dios. Espíritu Santo. Mi vida Que la unción de tu Espíritu sea nunca derramada. será Caiga sobre nosotros en esta hora. Que la unción tuya caiga sobre tu pueblo. Padre, que la unción de tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Y Padre, perdón por descuidar tu presencia, tu unción, tu gracia, tu amor, la comunión contigo, el deseo de ti, el deseo de adorarte. Perdónanos. Aleluya. Aleluya. Espíritu de Dios, ven, ministra nuestro corazón, aviva nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestras vidas en este día. Trae un avivamiento en nuestro corazón, un vivo deseo, un anhelo ardiente por ti, por tu palabra, un anhelo ardiente por estar contigo, en comunión contigo, en adoración, un anhelo ardiente de ir, Padre Santo, y de anunciar y de llevar tu presencia a otros. Aleluya. Aleluya. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Que el con Espíritu poder Santo venga, de tu te llene Espíritu ahora. Santo. Mi vida nunca más Y tu vida será nunca más igual. sea igual. Nunca más sea igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando Oh, con el Espíritu poder Santo, de tu Espíritu ven, Santo. llena nuestro corazón. Mi vida Cambia nuestra nunca vida. más Satura será con tu igual. presencia. Llena con tu Mi gracia. espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena Mi nuestras vidas con tu vida poder, nunca con tu unción, más con tu será presencia. igual. Mi espíritu y mi alma
están llenando con el poder del Espíritu Santo. Gracias. Mi vida nunca más será igual. Que el Espíritu Santo venga y empiece a ministrar tu vida y te empiece a llenar. La unción del Espíritu de Dios no es solamente para algunos cuantos, es para toda la iglesia, es para todo su pueblo, es para todo el que quiere, para el pequeño, para el grande, para todos los que estamos aquí. Así que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en la vida de cada uno de los que estamos en esta tarde, y Él mude el corazón que tenga que ser mudado, Él cambie lo que tenga que ser cambiado, Él opere con poder y podamos recuperar lo que hemos perdido. Así que Espíritu Santo de Dios, te queremos suplicar, ministra nuestro corazón. Sé que nos anhelas de manera extraordinaria, nos anhelas, Espíritu Santo, nos anhelas, nos has anhelado siempre y has anhelado nuestra vida y nos has anhelado para que seamos útiles. Así que tómese un momento más, deje que Él venga y ministre su corazón. Si tiene que hablarle de los asuntos de su vida, háblele de los asuntos de su vida. Si tiene algún estorbo, háblele de lo que le ha estorbado. Si tiene alguna enfermedad, háblele de esa enfermedad y entréguela a Él. Si hay algún obstáculo para que la unción venga a su vida, dígale al Señor, quita los obstáculos y permite que sea útil para que otros más puedan conocer tu grandeza y puedan saber de ti, Espíritu Santo de Dios.